Vamos. ¿Cómo estás, Sipe? Te doy... No tiene nada que ver con lo del sin haber lo de la primera claro, vez. Sí. Hola, China, Chiqui. querida. Muchísimas gracias por haber llegado. Al diputado Álvarez, Chacho Álvarez, al señor Horacio Berbisky. ¿Qué tal, Horacio? Bueno, les agradezco a todos muchísimo. Yo me voy a pasar delante, me voy a sentar acá. Ah, perdón, no te había visto, Magdalena. Ha llegado recién, querida. La comunidad no solamente en una movilización o en el dolor de estos días o una semana o un mes, sino mantener vivo esto y exigirnos y exigir a quien tiene que dar la respuesta, digamos, más contundente a estos hechos, ¿no? ¿Vos crees, Berbisky, que se va a esclarecer esto? Yo soy muy escéptico. No podría jurar que no y deseo profundamente que sí, que se esclarezca. Pero creo que hay motivos suficientes para ser escéptico. Primero porque vivimos en una sociedad que del gobierno recibe el mensaje de la cultura de la impunidad permanentemente. Segundo, porque un episodio similar como el atentado a la Embajada de Israel no ha sido esclarecido. Y tercero, porque el gobierno argentino recibió de parte del gobierno de los Estados Unidos un aviso en el mes de marzo de este año respecto de la permisibilidad que observaba ese gobierno para el movimiento dentro de nuestro país de personas vinculadas con los movimientos fundamentalistas del Medio Oriente que objetan la paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina y que tenía información respecto de posibles atentados en la Argentina. ¿Pero lo recibió el gobierno, esa notificación o ese aviso? La recibió el ¿O algún funcionario? la recibió el funcionario de inteligencia del Estado, el doctor Hugo Anzorregui, de boca del subsecretario de Estado. Él lo ha negado, oye. Bueno, es parte de la cultura de la impunidad. Los funcionarios que niegan... en cambio, el gobierno de Estados Unidos no lo ha negado, a pesar de que ha habido gestiones del gobierno argentino para obtener una desmentida. Berbisky, ayer estuviste en el programa de Susana Jiménez anoche en Telefe y tus palabras provocaron bastante disgusto en el presidente de la República. Esta mañana lo hemos escuchado y anoche también en distintos comentarios. Te han llamado terrorista y terrorista, no sé la palabra exacta, pero como renegado, como que no querés... No, el presidente el presidente no ha tenido nunca la valentía de decir eso. Si el presidente tuviera... No, lo dijo esta mañana Miguel Ángel Toma en ATC. Por eso, siempre hay algún correveidile que lo dice. El presidente nunca tiene la valentía de decirlo. Él es el que inspira. Sí, alguna vez se lo he escuchado. Yo también. Y son las cortinas de humo que el presidente tiende. El presidente trata de distraer el tema del debate. Si en algún momento que el presidente no tuviera nada que ocultar y que disimular, él tuviera interés desinteresado en discutir acerca de todos los aspectos de mi vida, yo no tendría ningún inconveniente en hacerlo. Puedo discutir con él todos los aspectos de mi vida. Ahora, en este momento, esa frase del presidente, como respuesta a la afirmación que yo hice, de que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos le había notificado al secretario de Inteligencia de la Argentina que se estaba preparando un atentado y no se hizo nada, es evidentemente una cortina de humo, como lo es propugnar la pena de muerte para disimular que no hay ningún avance investigativo y que si rigiera la pena de muerte no sabrían a quién aplicársela. El exfuncionario Jorge Vázquez también hizo hincapié en esto, que le habían advertido directamente de un posible atentado, ¿no es cierto? ¿No, Magdalena? Debes estar muy al tanto de esto. Yo hablé con Vázquez esta mañana. ¿Hablaste? Sí, hablé con Vázquez y efectivamente dijo que Thomas Gelbert, el subsecretario de Seguridad del Pentágono, no sé si es exactamente del Pentágono. No, en el narcotráfico está, ¿no? En el Departamento de Estado es, bueno, cuando en marzo tenía una agenda muy chiquita porque era... prácticamente su viaje se debía a la necesidad de informar que iba a haber un atentado. Esto fue en el verano nuestro, ¿no? En marzo. En marzo, más precisamente. Y justamente después, fíjate vos, hablando con el titular de la AMIA, me señalaba que, porque yo dije, ¿cómo es ese asunto de la custodia? Ustedes en algún momento se habló de retirarles los patrulleros y después se les volvieron a dar. Y me decía, sí, curiosamente, más o menos coinciden las fechas, se había hablado de retirarlos y después no solamente se les dejó, sino que se les reforzó la guardia. O sea que este cambio de política evidentemente refleja lo que dijo Jorge Vázquez, lo que dijo Gelbert. Quiere decir que entonces Anzorregui sabía perfectamente lo que iba a pasar y lo que como legislador, no sé si es admisible, no informó.
Es decir, creo que el Congreso tiene la obligación y el derecho de estar informado de este tipo y tomar los recaudos necesarios. De mensaje. Claro. Si, fíjate vos, si el Departamento de Estado envía un mensaje de estas características, además estamos tan amigos de Estados Unidos que hasta somos primos carnales, por ponerlo de otra manera, si tenemos un mensaje de esas características, ese mensaje es propiedad del país, no es propiedad de los funcionarios. Pero Así mira, que, Magdalena, yo ayer estuve muchas horas en el centro Mar Chagall, donde funcionó el centro de informaciones de la AMIA y la DAIA, ¿no? Y hablé con prominentes líderes de la comunidad judía. Y le preguntaba si ellos sabían algo, cómo había terminado la investigación. Porque sabíamos que acá había venido el Mossad, habían venido servicios secretos israelíes. Los principales líderes de la comunidad judía no sabían decirnos absolutamente nada de cómo había terminado la investigación, qué había pasado con esa investigación. Aquí está el embajador, acaba de llegar. Me disculpa. Adelante, señor embajador de Israel en la Argentina. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido no es la palabra, pero bueno, muchas gracias por haberse molestado. La señora China Zorrilla, la señora Unfer, el señor Berbisky, monseñor Musto, el señor embajador, la señora Zipelikowski, el señor Daniel Haddad, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú. Perdón, monseñor, que pasa adelante. Siéntese, por favor, señor embajador, al lado de la señora Magdalena. Justamente estaba comiendo. Ustedes nos habían saludado. Bueno, aprovechen para hacerlo ahora. Muy bien. Estábamos hablando, comentando justamente. Usted, hágale la pregunta, Chacho, o la reflexión que había hecho recién. No, le decía a los amigos que ayer, compartiendo muchas horas con el dolor y el sufrimiento de ustedes, la mayor parte de los líderes de la comunidad, preguntándoles, digamos, qué datos ciertos, que no pasó absolutamente nada y que se pensó como irrepetible y que todos bajamos la guardia. O sea, me parece que, y en esto, ojo, yo dije ayer, por algunos medios lo planteé, yo asumo el grado de responsabilidad como legislador, pero me da la sensación de que todos bajamos la guardia y pensamos ese hecho como un hecho irrepetible. Y hoy estamos pagando las consecuencias de alguna manera de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en la Argentina, embajador? 10 meses. 10 meses, ajá. ¿Usted coincide con las apreciaciones del diputado Álvarez? Mira, hay algo en esto lo que el diputado Álvarez está diciendo, pero no nos olvidamos que es un problema muy, muy difícil para investigar. Nosotros recibimos de la parte del gobierno argentino un apoyo muy grande. Hay una colaboración en esto, pero también nuestros servicios, con el apoyo de los servicios argentinos, no llegamos todavía a las conclusiones que se necesitaban. Estoy diciendo una vez más, esto puede llegar después de 2 o 3 años. Y tenemos muchos ejemplos de cosas que ocurrieron y que la solución la sabíamos solo unos cuantos años después. Es verdad que para nosotros todos queríamos saber rápidamente lo que se pasó. Tenemos solo la sensación que esto viene de un país, viene de la parte de estos que están luchando en contra de la paz, pero no tenemos algo que podemos decir, aquí es, y sabemos exactamente lo que ocurrió. Irán ha desmentido esta mañana, ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver en el hecho, ¿no? Los desmentidos de Irán son cosas que no... ¿No son muy creíbles? Yo no creo. Embajador, este mismo atentado. Es un poco así, ¿no es cierto, Daniel? Yo no sé si la misma persona, pero... El mismo estilo. Con los mismos pero es el mismo método. Sí. Pero aquí ha habido atentados con explosivos en la Argentina en otras épocas, pero nunca uno de estas características, nunca uno que volara un edificio entero y destruyera la estructura del resto de la cuadra. Por Este es un ejemplo, atentado con la tecnología del Medio Oriente, no con la tecnología de lo que ha sido el terrorismo en la Argentina. Ahora, estamos todos de acuerdo en que, perdón, en que ha habido una apoyatura de afuera, ¿no es cierto? Es decir, la apoyatura estuvo aquí en la Argentina, seguramente. Acá evidentemente tienen una base logística, claro, seguro, claro, porque claro. hay que alquilar una casa, hay que alquilar un depósito, porque la bomba no la traen en una caja, Claro. La hacen. Pero qué alquilan curioso que autos. también estaba en reflexiones, ¿no? La AMIA, Sí, lo sí. mismo que la Lo mismo que la embajada. Eso es muy embajada. curioso. ¿Usted quería decir algo, monseñor? Sí, Musto? yo Dígalo, quería por decir favor. ante todo, aprovechando que está el embajador aquí, Sí.
expresar nuestro repudio y nuestra indignación total por este acontecimiento que no hiere solo al pueblo judío, ni siquiera a la Argentina, hiere a toda la humanidad. Esto es contra la dignidad humana, ante todo. Y alguien decía bien que el mismo hecho en sí tiene su castigo, digamos, su reprobación por la enormidad del hecho. Pero por otro lado me parecería absolutamente inoportuno. El Vaticano está celebró el Holocausto con todo el acontecimiento, recordó tan penoso. Aquí tenemos una sobreviviente. Con una celebración muy importante. Acá en la Argentina yo estuve en la Sociedad Hebraica cuando se hizo este holocausto. Sí. El jueves pasado yo estaba comiendo en el Pasteur 633 con el doctor Beraja y el secretario Kesterman, creo que se llama, buscando cómo acentuar las relaciones interconfesionales judeo-cristianas en todo este trabajo. Y que haya gente que en vez de unir quiera dividir, esto es espantoso, pero tiene razón el doctor Beraja, quien le escuchaba ayer. Esto es tan irracional, que no hay seguridad, que no hay fuerza de seguridad que puedan preverlo. Hay un acontecimiento, fíjese si usted me permite un minuto. Cuando Isabel Perón era presidenta de la Nación, el último acto que hizo ella fue entregar los sables a los alféreces, a los guardiamarinos y a los del ejército, los subtenientes, en el Teatro Colón. Ajá. A mí me invitó un muchacho a quien yo le había ayudado a pagar libros incluso. Empezaba el acto a las 9 en el Teatro Colón. Estaban todas las autoridades nacionales, civiles, militares, eclesiásticos, embajadores de todas partes. La seguridad no le digo nada en ese momento. Había una seguridad total. Yo tenía misa a las 9. El acto comenzaba a las 9. Entré a las 10 menos cuarto al Teatro Colón, con mi platea acá. Me senté en la butaca. Nadie me la pidió, pero absolutamente nadie. Un policía cuidando a cada uno. Pero aparte de esto, me parece algo más. Y es que es bastardear este hecho tan desagradable, tan duro, tan dramático, tan ofensivo a la dignidad humana, querer usarlo a beneficio de alguna crítica al gobierno, o de apoyo al gobierno, o de apoyo a tal ideología. Bueno, pero o los ciudadanos nos sentimos indefensos. No, pero en este momento creo que lo que hay que hacer es llorar con los que lloran. Es lo único que hay que hacer. Eso primero. Las mismas escrituras nos dicen que aquellos que siembran son los que recogen. Entonces, de ninguna manera podemos detener ni la siembra. También dice la Biblia, los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. Y le voy a decir más. Usted señala, Monseñor, y esto, digamos, no es una crítica a usted, sino, creo que somos de la misma generación, a todo un estado de cosas en el que nos hemos criado. Yo me he criado con un catecismo que decía, los judíos gritaban que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso cambió, claro. Bueno, pero por eso le digo, vino el Concilio Vaticano II, los cambios que todos sabemos, y usted mismo, fíjese, y yo misma en un primer momento dije, qué fabuloso que haya habido una ceremonia de reconocimiento del Holocausto, sin pensar, 5 minutos después, que eso es lo que corresponde, claro, si queremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tenemos una tendencia, fíjese usted, los judeocristianos, a magnificar las cosas que son parte de nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones eran abrazarnos unos a otros como hermanos. Y resulta que recién 50 años después esto ocurre, entonces todo el mundo dice, qué maravilla, qué sentido ecuménico. Y no es así. Y no es así, por eso pasan estas cosas. Yo lo que le quiero decir es que en este momento, primero en la AMIA y en la DAIA, ahí había un patrullero, había 3 policías. Por el otro lado, el día que yo entré, el jueves pasado lo mismo. Pero en este momento hay alguien que tenga la serenidad. Pero, Monseñor, para afrontar el hecho, para poner a buscar culpables en este momento, yo no lo creo. Yo creo que ese momento ni siquiera buscaron el primer culpable. Porque ahí se trata, porque el primer culpable no lo encontraron. Si hubieran encontrado primer culpable, no hubiera llegado a la segunda, no hubiera llegado a la AMIA. Yo estoy asombrada, permítame, de su palabra de que tenemos que llorar ahora nada más. Estoy totalmente escandalizada. Lo único que tenemos que hacer ahora es tratar de aguantar el llanto, que es muy difícil, y hacer algo.
Yo digo llorar con los que lloran, es decir, y compadecernos a todas las familias que tienen sus muertos, también buscar a sus culpables. No digo que no haya que buscar a los culpables, pero no tiremos, no pongamos a favor, en contra del gobierno de esto por este hecho. No. Es lo que estamos haciendo, estamos llorando todos. Es que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nunca vivimos esto y en 2 años lo vivimos por segunda vez. Porque la primera vez no se encontró. No, porque la primera vez se lloró y no se encontraron culpables. Pero a los 15 días encontraron culpables. Y eso es bueno. A los 15 días. Yo deseo que se le encuentren los culpables, por supuesto, y se los castigue. No estoy a favor de la impunidad. Culpables y responsables, ¿no? A los culpables, como dijo esta mañana el canciller israelí, hay que tomarlos y cortarles las manos. Los culpables son los que hicieron la barbarie. Y es un decir semántico, imagino. No, lo dice todo el mundo, el presidente. Creo que el canciller lo habrá dicho de manera... No creo que Guido Di Tella haya dicho eso. Estas son las cortinas de humo que se tienden para disimular la ineficiencia de la investigación. Acá no se trata de discutir qué castigo hay que aplicar. Acá se trata de ver si hay una mínima eficiencia para identificar a los culpables. Por eso marcar la diferencia. Todo lo que sea hablar del tipo de pena que hay que aplicar en este momento es cambiar el eje de la discusión. Acá estamos ante una pavorosa ineficiencia para prevenir y una pavorosa ineficiencia para investigar. Si Monseñor quiere acompañar con su llanto a los que lloran, me parece muy generoso de su parte. No me quedo solo en el llanto, no te apriete mal, ¿eh? Pero si vamos a postular que la única actitud que la sociedad argentina tiene que tener es llorar, creo que nos equivocamos por eso. Tengo que ir a un corte. Yo honestamente creí que este programa iba sin cortes, que así debe haber ido. Voy a un corte y vuelvo enseguida. Yo creo que va sin corte. Yo no tengo costumbre de hacer estas reuniones, bien, pero... Te felicito, te juro. Sí, bueno. Muy difícil. Yo decía que tenemos que distinguir entre lo que es prevenir un hecho de esta naturaleza irracional, totalmente irracional, dentro de lo que sea posible prever, como dice China Zorrilla, una irracionalidad semejante, y otra, cómo afrontarlo cuando se da, porque hubo mucha desorganización. Bueno, ahí vamos a ir. La gente no oyó lo que yo dije. Porque lo dije en el corte. Sí, repetilo, por favor. No, yo dije que cuando se le echaba en cara al gobierno cómo no están preparados para hacer cosas así, ¿se puede estar preparado para ese grado de insensatez? ¿Se puede decir una madre en cuya casa entran mañana 2 locos y le matan a los 10 hijos? ¿Cómo no te preparaste para eso? ¿Cómo querés que se prepare para la locura? No. Si mañana entra alguien acá, Mirta, y nos mata a todos. Los grupos selección que no tiene razón Berbisky, había un aviso. No puede ser un insensato. A ver, acaba de llegar el señor. Una cosa elemental, ¿no? El señor Ángel Rey acaba de llegar, que le damos la bienvenida también. Muchas gracias. Quizá tanta fue la despreocupación. Integrante de 9 Diario, y estuvo en el lugar del hecho. ¿Desde qué hora, Ángel? Desde las 12 del mediodía hasta el cierre de transmisión, cubriendo y tratando de decirle a la gente lo que pasaba en el lugar, con el mayor de los respetos y con una total sinceridad y con una total prudencia también. Porque a veces se dicen cosas apuradas en los lugares de la tragedia que pueden generar terror. A veces se acerca gente que uno no conoce y nos pide o nos dice, decí tal cosa. Entonces nosotros, en medio de ese problema, de ese desorden, tratamos de con calma manejar la información, tratar de chequear la información. Por ejemplo, yo decía ayer que la gente que llegaba al lugar trayendo cosas como se pedían, que por favor hablasen con efectivos uniformados, con policías federales, con bomberos, con médicos que estaban identificados a través de las ambulancias. En las situaciones que yo viví, por ejemplo, se acercó un muchacho con un vaquero y con una campera y me decía, pedí tal elemento quirúrgico, con un nombre raro, yo no lo conozco. Entonces, antes de salir al aire, buscaba a un médico de una ambulancia y le decía, doctor, tiene la amabilidad, esto existe, esto es real, esto se puede pedir. ¿Qué se pedía? ¿Para llevar dónde? Para el lugar. O sea, los heridos los llevaban inmediatamente a clínicas que afortunadamente estaba una cuadra. Yo lo dije, que lo sacaban en las ambulancias rápidamente. ¿Los iban a curar ahí en ese momento? No, allí se les brindaba quizá algo no puede ser para primeros auxilios. Se acercó un señor que me dijo, mi hijo tiene este nombre y apellido, por favor, decilo al aire, llorando, desesperado. Se acercó otro muchacho adolescente con la foto de la mamá. Esto sí uno lo entiende y lo muestra y lo dice. Pero pedían suero, por ejemplo, sí, mandaron suero. Después alguien dice, según he leído en los diarios esta mañana, alguien dice, el suero tiene que estar en frío, en el hielo, congelado. Entonces
mandaron buscar hielo. El hielo estaba derretido, según el diario. Y mandaron a buscar sal para preservar el hielo también. ¿Y entonces qué? Era una Pedían sal gruesa para preservar el hielo. Mostrando una vez más que somos desorganizados, lamentablemente, los argentinos. Y quizá por el afán de ayudar y de aportar. Para que lo tiren bombas. Entonces tiene que preparar. Pero era repetitiva la cosa, ¿eh? Ya había ocurrido, desgraciadamente. Sí, pero ya había ocurrido. Uno tiene que prepararse para todo eso. Y en el país que vivimos realmente, que vivimos bien tranquilo, nunca. Hace 2 años que hemos tenido, por desgracia, que no pudo haberse, no sé, encontrado al culpable. Por esa razón fue esta. Pero así vivimos muy tranquilo en el país. Ha llegado el señor Jorge Jacobson recién. Gracias, Jorge. Acaba de terminar su programa en Radio Continental. Muchísimas gracias por haber venido. Durísimo programa y durísimos los días, ¿no? Sí, tremendo lo que estamos viviendo. Estamos hablando en este momento de cómo actuó la gente después del hecho, ¿no? De este terrible atentado. Si actuaron bien, mal. Yo considero, por un lado, que hubo tanta gente que quiso colaborar y ayudar, pero también noté una mano firme, que faltaba una mano firme, ¿no? Una organización, una cosa establecida, organizada. Uno veía gente que deambulaba, iba, venía, después y empezó... las ambulancias no podían pasar. No podían entrar. Lo de ayer fue una muestra de cómo somos como sociedad, ¿no? Eso ha demostrado que somos muchos muy así. voluntariosos, con ganas de colaborar, de ayudar, pero de dar todo, muy desorganizados. Indisciplinados. Mucho pícaro. Por ejemplo, esta mañana hablaba por radio con León Ginsburg y me decía que a él en un momento se dio un abrazo con alguien y le robaron la billetera. Alguien aparentemente que pedía cosas a través de los medios, pedía suero o gasas, juntó una ambulancia y se lo llevó. Es decir, yo creo que en esas desgracias se ve cómo es la gente. Una farmacia que cerró sus puertas, lamentablemente. No transparenta esos momentos, ¿no? de crisis. La gente a ver, Jorge, ¿qué iba a decir usted? No, coincido totalmente con lo que dice Edad, pero fíjese que si no fuéramos como somos, lamentablemente, tanto en lo bueno, porque tenemos mucho de bueno, no hubiera vuelto a suceder esto que pasó y que costó tanta lágrima y que costó tantas vidas. Así, aquello de poner la otra mejilla, evidentemente no es así, perdóneme, monseñor, pero ¿sabe lo que pasa? No, es así, pero hay solamente dos. Pero hay solamente dos mejillas. Bueno, ya están las dos mejillas. Yo no dijo poner el otro pelo, que hay miles, poner la otra mejilla y hay dos nada más. Pero ¿hasta cuándo entonces poner la otra mejilla? ¿Por qué volvió a pasar esto? Esta desesperanza de la que hablaba también Daniel, es real. Yo estuve ayer por la noche cuando terminé en Telefe, pero sin nada más que para sentir más en carne propia el dolor de los que son mis hermanos, pero mis dobles hermanos. Yo soy un argentino judío de tercera generación. Mis abuelos vinieron acá, como vinieron los abuelos de tantos de nosotros, buscando una tierra de paz y de promisión, y la encontraron. Así, nunca tuvimos un enfrentamiento absolutamente para nada. Nadie nunca me dijo judío de tal cosa. Y yo he sido un hombre que ha tenido vida medianamente pública por mi profesión, he sido un hombre que ha hecho servicio militar. Nunca. Un alto funcionario llamó judío piojoso a alguien, ¿no? Sí. Todos lo recordamos. Sí. Yo tengo hijas que son católicas. Yo estoy casado hace más de 30 años con una señora que es católica. Y de mis 3 hijas, 2 son católicas apostólicas romanas. Y las 2 que son católicas rezan por el padre que es judío. Así nunca ha habido. Entonces, yo tengo derecho a hablarlo. Y anoche estaba pensando, tengo a mis padres enterrados en un cementerio judío. Ninguna de estas mentes demenciales que pone una bomba en una casa como Amia, donde van los indigentes, los niños, los ancianos, donde hemos ido todos nosotros al 4º piso a hacer el trámite desgraciado de enterrar a un familiar. Escúcheme, yo estaba pensando, nadie pondrá una bomba, por Dios, en el cementerio. Es terrible. Hace poco que se festejaba 100 años... acá de la AMIA, 100 años. Sí. ¿Dónde quedaron todos los archivos? Ni tenemos ni un papelito. Estoy de vuelta con mi número, no tengo ni un papel, no tengo nada. Ahí estaba yo archivada. ¿Usted tiene su número todavía del campo de concentración, señora Eugenia? Qué barbaridad. Le estaba preguntando a Cipe si cree que la Argentina es un país... racista. No es un país racista. O antisemita. No es un país antisemita porque igual que Jacobson yo vivo acá y nací acá cerca del Mercado Abasto. Mi hija es argentina, mis nietos son argentinos. Yo llevé mi nombre, no cambié mi nombre porque no creía que lo tenía que cambiar porque era hija de un emigrante como cualquier hijo de español o de italiano. Pero lo que pasa es que esto que pasó ayer, yo sinceramente estoy como que no puedo reflexionar desde ayer. Yo estoy terriblemente conmovida,
pero terrible. No sé qué es lo que me pasa. Ayer me llamó China, todo el día me estaba llamando. Sí, intenté llamarte también. Sí, ocupado todo el teléfono, tiempo, todo el día me llamaba gente. Y es como que sobrepasa esa persona reflexiva que yo soy, que a veces puedo actuar con coraje, con todo. Me sobrepasó lo de ayer. Me sobrepasó. No sé. Otra persona, sí, pero ¿Qué? eres tan impresionada. Sí, porque es como que no me puedo aguantar. No lo puedo concebir. No lo puedo concebir que entre nosotros por segunda vez en 2 años pase una cosa como esta. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los que tenían que haber averiguado? ¿Dónde están los que nos tienen que dar seguridad? ¿Cómo puede ser que se permita en un país como el nuestro entrar por segunda vez? Es como que... Y además, ni siquiera eso pienso. Debajo de los escombros está toda la gente del AMIA todavía. Se perdió la memoria de toda una colectividad. En un piso estaba ahí el Instituto Científico. Toda la memoria, toda la inmigración judía en este país, todo lo que hicieron, cuántos murieron, cuántos nacieron, todo se perdió ayer. Pero lo que más se perdió es esa cosa de que yo estoy en un país libre, esa seguridad que yo tuve durante toda mi vida. Olvidémonos los años de terror que hubo acá. Pero ese terror yo lo enfrentaba a ese terror. Yo tenía el coraje y la fuerza. Yo tenía el coraje y la fuerza desde el escenario, en plena dictadura, de hablar en contra de la dictadura. Pero esto es una cosa oculta que no sabes de dónde viene. No sé, es la primera vez que la impotencia yo, que te sinceramente... Sí, pero yo creo que no podemos renunciar a la reflexión. No, pero todo lo contrario, yo digo que yo estoy así, nada más. Yo digo que en el mundo hay millones de seres que quieren la paz. Hace poco que lo dije, estamos viviendo una época que, aunque parezca que está retrocediendo el mundo, es mentira, porque lo de Arafat y Rabin no se podía creer hace 2 años atrás. Verdad, eso es muy cierto. O que Mandela sea presidente en Sudáfrica. El mundo va a seguir para adelante. Pero yo ayer... La conmoción, porque yo vivo a 2 cuadras, yo llegué ahí en el mismo momento, y lo que vi estaba en medio de la guerra. Es una guerra que escúchame, donde viven todos mis seres queridos, ¿cómo puede ser esto? Que haya pasado por segunda vez. La primera vez nos preguntamos. La gran pregunta es el por qué. ¿El por qué? ¿El por qué? ¿Cómo puede pasar? Bueno, y sobre ese tema, ¿por qué Buenos Aires? ¿Por qué la Argentina? En un caso, ahora se van a empezar a conocer los nombres de las víctimas y cada historia detrás de cada víctima. Romina Bolan era una chiquita de 19 años, hija de un cajero de la empresa Mercedes-Benz. Un hombre de típica clase media que hizo todo el esfuerzo para que su hija ayer se fuese a anotar a la Facultad de Ciencias Económicas. Ayer se anotó y cuando salió tuvo el destino, la desgracia de pasar ahí. Una esquirla le entró en su cuerpo joven de 19 años y a los 10 minutos murió de un paro cardíaco. Y el chiquito de 5 años de apellido Barreiro, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué. Decía, ¿por qué? Porque es un conflicto en el que creo que no tenemos absolutamente nada que ver. Cuando yo escuchaba ejemplos que el IRA hace esto cada vez que quiere en Londres o la ETA en España, pero en todo caso uno sabe que está viviendo en una sociedad donde hay un reclamo X. En los tiempos de terrorismo aquí en la Argentina, de guerrilla, uno sabía que estaba viviendo un foco de conflicto determinado. Esto no lo entendemos. Tanto odio, tanta maldad, en pleno corazón. Nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que más duele, ¿no? La pregunta del por qué y no poder entenderlo. Un pueblo pacifista acá. Sí, pero yo creo que está operando el terrorismo internacional, ¿eh? Claro. Eso es evidente. De la cosa nacional, ¿no? Eso es evidente. A mí me parece que hay que reflexionar sobre el por qué, que es una excelente pregunta de por qué aquí. Y hay 2 hipótesis. O esto provino de afuera y está vinculado exclusivamente con el conflicto de Medio Oriente, con los sectores interesados en sabotear el proceso de paz, o proviene del interior del país. No hay elementos para pronunciarse en un sentido o en el otro. Ahora, en cualquiera de los 2 casos, está claro que es un atentado antisemita. A mí me parece muy simpático de parte de los no judíos que digan que lo sienten como un atentado contra ellos mismos y contra la sociedad argentina. Pero me parece que en primer lugar es un atentado antisemita y esa especificidad no se puede diluir. ¿Pero le parece mal que sintamos así? No, al contrario, me parece bien. Pero creo que
esa especificidad es importante para entender el sentido del mensaje que se está tratando de transmitir. Si esto responde al conflicto de Medio Oriente, es obvio que la elección de la colectividad judía no tiene que ver con la Argentina, sino con el conflicto de Medio Oriente. Y si es un acto originado dentro de la sociedad argentina, está claro que es contra la colectividad judía. En cualquiera de los dos casos me parece claro que es un acto contra la colectividad judía. Ahora, la pregunta de por qué aquí, yo creo que nos obliga, espero que Monseñor Musto no se moleste, a hacer algunas consideraciones de política interna argentina. Nosotros tenemos un gobierno que ha tenido vinculación con sectores del terrorismo fundamentalista del Medio Oriente. Tenemos una relación muy estrecha del presidente argentino con Monser Alcázar, que es sindicado por la compañía norteamericana Pan American como el autor del atentado contra el avión que cayó en Lockerbie, Escocia. Pero también es muy amigo de Shimon Peres, ¿no? Sí, también es el primer presidente argentino que visitó Israel. Sí, por supuesto. Aquí no esa relación. Haciendo la defensa de nadie. No. Poniendo los hechos. Permítame terminar el razonamiento. Sí. El gobierno argentino decidió intervenir en la expedición dirigida por Estados Unidos contra Irak, en la operación Tormenta en el Desierto. A raíz de eso, el presidente Menem, por su origen árabe, fue acusado por otros sectores árabes de traidor a la causa árabe. Esto es público y notorio. Además, en su campaña electoral en 1989 hubo un aporte de $4 millones del presidente libio Muammar Gaddafi, que los está reclamando ahora. Esto es público y notorio. El señor Mario Rotundo ha presentado los documentos que prueban el depósito en una cuenta en Londres de ese dinero con el cual el señor Rotundo pagó los gastos de campaña del doctor Menem. Entonces yo creo que la sociedad argentina tiene derecho a preguntarse, frente a este atentado que ocurre en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué relación hay entre este dolor que está padeciendo la colectividad judía y toda la sociedad argentina y estas relaciones tan ambiguas de nuestro presidente con sectores internacionales con los cuales primero tiene políticas de alianza e incluso de dependencia económica al punto que le pagan su campaña electoral y luego por decisiones políticas de su gobierno es acusado de traidor? Yo no afirmo que esto sea una relación de causa-efecto. Lo que digo es que hay derecho a preguntárselo y que este no es solo momento de llorar, sino también momento de hacerse preguntas y de discutir estas cosas que no pueden quedar relegadas al olvido, porque probablemente en ellas encontremos la explicación de las lágrimas que estamos vertiendo. Ahora, con el mayor de los respetos a Horacio, que todo el mundo tiene derecho a preguntarse y hacer todo este tipo de teorías, ¿no? Pero creo que intentar insinuar que la causa del atentado de ayer o el del anterior es que el presidente sea árabe o que tenga cierto origen o que haya visitado Israel, me parece que es simplificar un fenómeno enorme como es el fenómeno del terrorismo internacional. Yo creo que cuando el padre Mustos decía que muchos intentan llevar molino agua a su molino o ganar algo en esta cuestión, yo creo que no es momento ni de simplificar las cosas, ni de politizarlas, ni de tratar de tomar ventaja, ¿no? Esto es político, no se trata de politizar. La voladura Pero ustedes van a hacer toda una cuestión de defender al gobierno, qué ridículo. Es Primero, absolutamente político. Yo me quedo muerta que un obispo se venga acá en defensor y vos, Adán, sabemos la posición que tenés, así que... Yo no soy obispo. Yo no sé si usted conoce mi y no vine a posición. defender al gobierno. Bueno, pero Monseñor, lo primero que usted dijo es que no se hiciera un tema a favor o en contra del gobierno. Vine a decir lo que dijo el señor Veraja, esto es tan irracional. Así que no me vengas a hablar de la sangre derramada, por favor. Sí, embajador. Señora, discúlpeme, pero yo no le he faltado respeto. No es cuestión de la verdad. Eso no es dialogar. Se acabaron las buenas maneras. Estamos frente a un hecho espantoso como el que ha ocurrido. Por favor, pongámonos cada uno sin ningún tipo de vergüenza ni de modestia en cada uno en su papel, que tiene cada uno el derecho de tenerlo, pero también el otro tiene el derecho de decir las cosas como las siente. Y no voy a entrar a discutir con usted, pero insisto, bueno, no lo creo hagas, que en estos momentos, discúlpeme, lo que creo que en estos momentos hay gente que está todavía
debajo de los escombros. Creo que me parece perfecto en tratar de buscar a los culpables y a los responsables de la inseguridad. Creo que en todo caso este es el tema. Al entrar a sacar partido político de esto me suena a bajeza. ¿Y cuál es el partido político? No creo que nadie lo tome como algo personal, ¿no? Ayer todos los miembros de la comunidad se hacían preguntas que tenemos la responsabilidad de ayudar a contestar. En el medio del dolor. Sin ninguna duda. En el medio del dolor. ¿Qué preguntaban? ¿Qué decían? ¿Por qué en Argentina? ¿Qué pasó con el atentado a la Embajada de Israel? Sí. ¿Cuál es el efecto que puede haber tenido, las causas que puede haber tenido determinadas decisiones políticas en la política exterior? Estas preguntas estaban no en dirigentes políticos. Yo fui muy cuidadoso en hablar ayer porque estaba seguro que lo que dijese iba a ser interpretado en la lógica de oficialismo o oposición. No, pero no fue su caso, Chacho. No, por eso. Su reflexión de hacer la autoculpa también de los legisladores, y creo que los periodistas que abandonamos el tema de la Embajada de Israel estamos en la misma. No, pero lo que veo es que los miembros de la comunidad se preguntaban estas cosas que no se le puede esquivar el bulto. ¿Por qué Argentina, lo que dice Sipe, en 2 años pasan cosas que nunca pasaron en Argentina? Esto me parece que era, es decir, el sentimiento de desprotección, esto no se resuelve con un patrullero o un policía al frente de una institución. Eso es verdad. Enfrentar al terrorismo internacional exige un dispositivo de inteligencia y de seguridad. ¿Qué hizo la Argentina respecto a eso? Estoy seguro que nosotros hacemos un pedido de informe a la Cámara de Diputados de qué hizo la Argentina estos 2 años, aparte de pinchar teléfonos de opositores y dedicarse a las cosas nimias de buscar prontuarios de los opositores. ¿Qué hizo el gobierno? Sale de la Argentina, eso hay que preguntárselo. Se indagan, averiguan documentos. ¿Cómo dice? Comparto totalmente lo que dice él. Creo que ese es el tema, la responsabilidad, la inseguridad. Pero reconozcamos las palabras del embajador cuando dice que un servicio como el Mossad estuvo investigando el atentado contra la embajada y que tampoco han logrado responder. Y nadie puede negar la ineficiencia o el profesionalismo del servicio del gobierno de Israel. Embajador, ¿usted quiere decir algo? Yo quería decir que comparto un poco la posición del señor obispo. Monseñor Musto. Porque para nosotros la primera cosa que debemos hacer es de encontrar estos que están viviendo todavía. Sí. Y esto es en la prioridad nuestra antes de empezar la investigación y antes de empezar a culparlos, a encontrar quién son los culpables. Y para esto llega esta tarde un equipo especialmente que está llegando de Israel. Está llegando, creo, ¿eh? Está llegando que son especialistas. Lo lamento decir, teníamos muchos ejemplos de esta manera, que están llegando esta tarde y espero que los 50 o los 150, porque no se sabe todavía cuántos se encuentran allá, podemos encontrarlos en vida. Pero después, solo después yo pienso, debemos empezar la investigación. No estoy diciendo que los servicios no van a investigar, pero entrar en esta polémica hoy cuando nos encontramos con esta, y Sipe lo dijo muy bien, esta es la historia misma de la comunidad judía. Nosotros festejamos hace poco 100 años de esta comunidad tan cálida, tan argentina y tan relacionada con Israel. Y hoy esta casa que fue la historia de la comunidad no existe más. Y ustedes debían ver ayer, por la primera vez lo vi, cuando encontré dirigentes de la comunidad, ancianos, ya ex dirigentes, vi el dolor de esta gente y vi el dolor de toda la gente que llegaron de la comunidad judía allá, que querían ayudar y no podían hacer nada, pero la relación que tenían con esta casa. Esto para mí es fundamental. La investigación, si me permiten, si tengo un minuto más. Ahora tengo que ir a un corte, embajador, inmediatamente después. Me disculpo yo con usted y con ustedes todos. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida, señor. Está muy atendible. Bueno, que yo no tengo posiblemente 20 años por delante. Y creo que hay muchas cosas que yo me callé por respeto durante toda mi vida y que creo que hice mal. Y ahora que tengo nietos, y que no voy a decir que soy una respetable abuelita, pero soy una persona respetable. Sí. Y entonces no tengo por qué callarme. Y además creo que callarse fue un grave error que cometí en muchas oportunidades. Es decir, que cada uno haga lo que quiera y sea responsable de sus actos, me parece que eso está en la raíz de la libertad humana, del libre albedrío. Pero lo que uno no tiene por qué hacerse es cómplice.
Y si uno, digamos, considera que hay alguien que defiende una causa y esa causa ha tenido en esa persona, por ejemplo, un mal defensor, ¿por qué no se lo va a decir? Usted quería decir algo, Berbisky, también. Sí, yo quería hacer una aclaración respecto de la afirmación que hizo Haddad acerca de lo que yo dije antes del presidente Menem. Quiero dejar absolutamente en claro que yo no sugiero que esto ocurre porque el presidente Menem es árabe. En nuestro país vive la colectividad judía y la colectividad árabe más grande de Latinoamérica y nunca ha habido un conflicto entre nosotros. Yo tengo muchísimos amigos árabes, jamás he tenido un conflicto con un árabe, incluso soy amigo del delegado en la Argentina de la Organización para la Liberación de Palestina, Suhail Akel, y de ninguna manera creo que esto ocurra porque Menem sea árabe. Además, yo voté por Menem en 1989. ¿Es cierto? Sí, es totalmente cierto. Lo que yo dije es que Menem mantuvo relaciones de gran ambigüedad con sectores vinculados con el terrorismo internacional. Dije que el presidente Gaddafi de Libia financió su campaña y que ahora le está reclamando la devolución de ese dinero. Dije que él tiene una relación personal con Monser Alcázar, de quien es incluso pariente político. Mencionó a Mario Rotundo. Y mencioné a Mario Rotundo, que es la persona que mostró las pruebas del aporte de Gaddafi a la campaña presidencial del doctor Menem y que está reclamando la devolución de ese dinero. Dije que esa ambigua relación del presidente con esos sectores puede tener que ver, no porque el doctor Menem sea árabe, sino porque se ha manejado con una notable ambigüedad por la cual ha sido acusado de traidor, por gente que cuando acusa de traidor luego aprieta el gatillo. Bueno, la aclaración viene al caso, está bien. Parece que hay que quedarse en esta con la reflexión de Beraja, ¿no? Ayer el presidente Laya dijo una frase que me parece muy ilustrativa. Dijo, la impunidad es una invitación a repetir estos hechos. Digamos, y me parece que eso es bueno, ese en eso sentimiento. Estamos de acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Vos qué opinás, China? Porque vos que sos una mujer tan vital, tan sanguínea. Yo, sin ser judía, estoy a punto de sentirme como lo que me dijo ayer Sipe cuando la llamé, que la llamé esperando encontrar a esa Sipe sanguínea, peleadora, valiente, y me dijo, la primera vez me indigné, ahora solo tengo fuerzas para llorar. Y me pareció comprensible y peligroso, porque yo creo que tendría que haber habido un SOS internacional. ¿Quién nos puede ayudar en este momento? ¿Comprendés? No tener miedo a decir, ¿quién entiende de estas cosas? ¿Quién sabe de casas derruidas, de terrorismo? Vengan, ayuden. ¿En qué país del mundo pasan estas cosas? No pasan en Uruguay, ¿comprendés? Ni pasan en otros lugares. Porque yo digo, por la Argentina nadie pasa, ¿te das cuenta? Nunca vas de pasado a la Argentina, a menos que vayas a la Antártida. No, o sea que la gente que viene acá viene a hacer algo. Va a la Argentina. Estás en Europa y para ir a un lugar pasás por 3 países. Aquí no está. Pero acá la gente que investiguen eso, que investiguen ese horror que hay suelto por la calle, gente que es como nosotros. No tienen un signo marcado en ningún lado, no les sale un cuerno de la cabeza. Tienen manos, tienen ojos, ven, se ríen. El río en un espectáculo que vi aquí de teatro. Dice una cosa terrible, Gerardo Romano, hablando de que las computadoras son el peligro del mañana, porque las computadoras son frías y que el peor asesino, y es una lista un poco alucinante, en algún momento quiso a alguien o tuvo miedo de algo, y la computadora no. Pero ahora esta gente son computadores, ¿te das cuenta? Y entonces esos enemigos existen y estamos todos acá reunidos diciendo qué horror, y mi sensación es, ¿qué se puede hacer? Hay una frase de Almafuerte que yo adoro y que siempre digo, no hay nadie tan fuerte que pueda hacerlo solo, ni nadie tan débil que no pueda ayudar. Decimos todos qué horror que pasó. ¿Es posible que no podamos hacer nada? Y no te des por vencido ni a un vencido. Ni a un vencido, pero no podemos hacer un frente común de horror. Claro. Manifestar por la calle el jueves es poco, ¿te das cuenta? Entonces es la impotencia. Vos sos una persona que hace cosas. Claro, a mí también me gusta hacer cosas. Quedarse de brazos cruzados, chicos. Además, no hay que hacer. Pero yo pienso que ¿qué se puede hacer? Haciendo nosotros ahora algo estamos aportando. Estamos refrescando la memoria, estamos haciendo. Por lo pronto ahí está. Somos el tábano sobre el caballo. Pero no parar nunca. Eso de que no parar nunca, se puede olvidar, porque nos habíamos olvidado de la embajada de Israel. No se pueden olvidar. Está la lista Schindler en los cines, nos están recordando un holocausto. Es como diciendo, no nos importa tener en cuenta, son poderosos los enemigos, son poderosos. Señora Eugenia, ahora que China nombró la lista de Schindler, yo leí una nota suya muy interesante, Eugenia, donde usted decía, yo no tuve mi Schindler para que me salvara. Sí, realmente yo no tuve mi Schindler, porque a mí
A mí me tocó todo el tiempo el gueto de Varsovia y después de Varsovia que estuvimos luchando, mis hermanos lucharon y ahí padecieron. No sé. ¿Usted vio la película? Sí. ¿Se parece a a la mí me realidad? la proyectaron la película. Pero no alcanzó por a eso verla después ¿Alcanzó a verla en su totalidad? Sí, ¿La resistió totalidad la película? porque yo quise verla, después darle mi opinión. Entonces después salimos justamente después de esta película y yo me fui con esta gente en una confitería y yo no sabía que me sacaban fotos, que yo hablé con este señor y ahí se ve que me sacaban, que salí justo en esta foto, en esta revista donde estaba usted. ¿Pero usted reconoció su gueto de Varsovia en esa película o no? No, en esta película de gueto, ahí no hay nada. ¿Usted vio estas ruinas? Sí. Ahí son ruinas, señora. No hay nada en Varsovia. Varsovia todos he quedado edificada nueva. Si yo nunca quise volver a Varsovia, porque todas las piedras están llenas de sangre, de mis hermanos, de mis tíos. Yo todavía negué de escribir los nombres de mis tíos, tías, hermanos, padre, todo esto. Hoy justamente nosotros como estamos con un proyecto de hacer una fundación a memoria de Holocausto. Sí. Y yo hoy agarré, la semana pasada, le estoy negando los nombres. Tengo ya 50 nombres que me acuerdo, pero de los primos, primas, hermanos, yo no me acuerdo. Pasaron 50 años. Eugenia, discúlpeme que le interrumpa. ¿Es verdad que cuando usted vino en el año, ¿qué año fue? ¿En el 48. En el 48 no podía llegar a Argentina porque no querían a los judíos? No, yo llegué de contrabando con un nene porque estuve 4 años en Italia. Mi hijo es italiano, no me dejaron entrar acá. Ajá. Entonces, ¿por qué razón no la dejaban entrar? Por ser judía. ¿En el año 48? Los nazis, sí, acá los nazis entraban los nazis, justamente yo pregunté al Señor, ¿y no podían hacer estos trabajos que están haciendo ahora los nazis? No hablo de los viejos nazis, hablo de los hijos de los nazis, que estas raíces que tienen, esta xenofobia, este antisemitismo que está en ello, y esta raza blanca que ellos quieren que viva todo esto. Y digo, yo recién hablé, no podía ser que no sean los árabes, que sean los nazis, porque usted sabe cuánto después de la guerra, yo volví a Polonia porque tenía 4 hermanos, que uno era dentista, periodista, en fin, y toda la familia, 5 de mi papá, 5 hermanos, 6 hermanas. Tengo la lista que ayer justamente digo, por fin tengo que ponerle a memoria de esta gente. La lista de Eugenia. Bueno, hay hace un par de meses se ha detenido aquí en Buenos Aires. Sí. Pero está en Bariloche, no lo dejaron salir. No, en el Tigre fue un arsenal. Al que se dijo el presidente de la República, dijo que estaba relacionado. Yo firmé los gauchos judíos y tuve amenazas de muerte espantosa, traidora a tu raza y a tu religión. Los gauchos no son judíos, son argentinos. ¿Usted sabe un día, señora Mirta, pasar en un día en Auschwitz lo que era? No. Nos quitaron toda la condición humana, hicieron de nosotros espectros y con estas piojos, me van a disculpar todos, con este frío, con este miedo. ¿Fue ultrajada usted, Eugenia? Si me quitaron mi vestimenta, si me cortaron el pelo al ras, si me sacaron me pusieron, ¿cómo se llama? Suecos. Sí. Me sacaron todo, me pusieron con una letra. Ay, señora Mirta. Qué horror, Dios mío, qué horror. Viendo ahí experimentos haciendo, sacando, arrancando constantemente los ovarios a las chicas Mengele. Yo estaba con Mengele viviendo 24 días horas por día. Joseph Mengele. ¿A ustedes no les asusta la cantidad de cruces esvásticas que se ven en Buenos Aires, en la Argentina? Pero ¿sabe lo que pasa? Lo que dice la señora... Eugenia.
Eugenia. Lo que dice Eugenia es lo que millones de judíos en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma le van a decir. Los judíos, nosotros, tenemos un capital aparte y no es un valor agregado. Tenemos memoria. Vale decir, la gran defensa de los judíos es la memoria. Una judía desnuda, sin nada más que un par de suecos, guarda algo... 13 años. Guarda algo que no se le puede quitar de ninguna manera. Nunca y es la memoria. Quemada hasta la última fibra de mi piel. A Eugenia no le hace falta el brazo izquierdo marcado, porque tiene memoria. Yo estoy marcada. Y eso es lo que no entienden los que ponen bombas y los que matan gente. Pueden seguir poniendo todas las bombas que quieran, pueden seguir haciendo todo el desastre que quieran, pero hay una cosa con la que no van a terminar. Con la memoria, porque la memoria de cada judío que se termina es la memoria de cada judío que se hace más fuerte. Ese es un patrimonio. Eso me hace fuerte, porque yo voy de un lugar a otro, yo transmito noche y día, me levanto a la mañana, me piden un colegio que no sea judío, a Lomas de Zamora, yo me tomo el colectivo, yo me voy hasta allí, tengo trofeos de hablar, de explicar y decir a todos los chicos de 14 años, 15 años, 16 años, en todos lados. A mí, yo quedé con esto. Algo tengo porque quedé. Porque estuve en la cámara de gas 10 ser muy veces. chica, ¿no? ¿Qué edad A los tenía 13 usted? años cuando estalló qué la barbaridad, guerra. Por Dios. Y a los 14 me llevaron ya a Auschwitz. No, a Majdanek, a Ravensbrück. Ay, ya me olvido. No importa, no importa. Matado. ¿Usted quería decir algo, monseñor Busto? Sí, todo esto que está diciendo. Le hemos escuchado Eugenia con es, mucho hoy La escuchaba, verdad, tuve tanto deseo Hoy escuchaba que yo al usted hombre me este que escuche, estuvo que en- usted me invite alguna vez. Para mí fue algo muy realmente, no sé, me movilizó muchísimo. Y realmente... Le agradezco no, mucho. Gracias, querido. Le agradezco mucho. Que me invitó. Gracias. Gracias a usted por haber venido. Hoy yo decía que esta mañana estuve también yo con un hombre similar que estuvo como en 10 campos de concentración, conversando con él. En ATC, sí, sí. En ATC, Sí, sí, estuve sí. con Mauro Viales, sí. Sí, sí, en el programa de Mauro Viales. Donde el gran rabino ponía un ejemplo de que era capaz el odio, y lo hizo tan maravillosamente, narrando una anécdota de ese rey que, una fábula, ese rey que llamó a dos que se odiaban y que les dijo: pídame lo que quieran, al otro le voy a dar el doble. Si es una corona, le voy a dar 2 coronas. Si es un reino, le voy a dar 2 reinos al otro. Y uno pidió: sáqueme un ojo. Así le sacaba los 2 al otro. El odio es capaz de todas estas cosas, ¿no es cierto? Esto nos muestra algo, además, importante. Yo no odio. No, usted no. Yo entiendo, usted hablaba de ese los antisemitas que han odiado y siguen odiando de tal manera. Yo dije en un programa, esto es la continuación del genocidio, esto que ha pasado. Pero esto muestra también otras cosas, tiene otras enseñanzas. Hitler, el número lo aprobó. El número no es criterio de verdad. Comenzamos de una vez por todas, que el número no es criterio de verdad. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. No sé, perdón, si hay nombre adecuado para estos ¿Qué asesinos. quiere decir? No entendí. No entendí. Que el número no es criterio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a veces, porque un número tal de ciudadanos La cantidad votaron por fulano, ahí está la verdad. La ¿se da mayoría cuenta? quizá querrá decir, ¿no? Bueno, en eso sí. Yo siempre digo que una persona inocente que Volvamos a muere nuestro es país, Hiroshima. ¿eh? No es preciso que haya no sé cuántos millones. Un muerto inocente. Volvamos a la Ayer Argentina, es volvamos a Hiroshima, nuestro pero país. Usted, embajador, ¿cómo piensa que estuvo hecho, realizado el rescate de la gente? ¿Usted considera que estuvo bien hecho, estuvo desorganizado? Ustedes colaboraron también, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos allá. No fue organizado como se debió organizar. Pero acá nos encontramos con gente que son muy emocionantes y que llegaron también, y puedo entender toda esta gente que querían colaborar, ayudar, preguntar, y no se podía. Varias veces pedimos allá a la gente de callarse para escuchar si hay voces. Yo recibí ayer en Ayacucho con los dirigentes de la comunidad
al ministro de Salud, que tenía también el cargo del Ministerio del Interior, el ministro de Justicia y el doctor Courage, que nos dijeron que no se necesita nada. Y yo me pregunto por qué había tantos avisos cuando nos están diciendo que no se necesita nada. Pero discúlpeme que lo interrumpa, se dijo en algún momento que había un general que estaba manejando todo, ¿no? Conduciendo todo. Yo lo escuché por radio. Yo recuerdo el apellido. Yo no vi al general. ¿Quién era que conducía todo? ¿Quién era que manejaba? Yo estuve en el lugar y de eso no se habló, Mirta. Yo creo que no había un general. Policía Federal estaban trabajando las ambulancias municipales, estaban trabajando los bomberos de la Policía Federal, la Cruz Roja, voluntarios. El ejército no intervino. No, el ejército estuvo en manos de la policía. De la policía. Y la parte médica creo que quedó en manos de SAME, que es el servicio médico. Pero después se pelearon, después discutieron. Después se peleaban voluntarios. Y defensa civil. Y defensa civil. ¿Y la policía cómo los trató a ustedes, Ángel? Bien. Yo personalmente tuve un intercambio de palabras momentáneo y que tiene que ver con la emoción del momento y de la situación que vivíamos. Le pedían que se retiraran. Claro, con un subcomisario. Empujaba bien a usted. Sucedía que yo en ese momento tenía colocados los auriculares, el micrófono, estaba en diálogo directo con Canal 9 y yo sentí un empujón detrás mío. Pero todo el día me empujaba la gente para pasar. Es decir, que para mí era un empujón más, un empujón normal. Y sentí que una persona gritaba detrás mío, pero toda la gente gritaba. Entendamos que es un momento difícil y de confusión. Después me di cuenta que esta persona me pedía que me corriera del lugar. Y yo lo entiendo, él está cumpliendo una orden, está trabajando también y está contribuyendo a que un corredor quede libre, por ejemplo, para que pasen las ambulancias. De allí en más se generó un intercambio de palabras entre esta persona y quien les habla. Pero todo se solucionó hablando y entendamos que es una situación del momento y superada. Que esto es así, que él cumplía con su tarea y yo con la mía. Y que después este hombre colaboró bien conmigo para que yo pudiera seguir trabajando en el lugar. Esto es importante aclararlo, porque usted ve como de una discusión después se termina entendiendo una situación y los dos trabajando para resolver un problema. Pero yo vi a la noche en un momento en que asistía el doctor Massa, el ministro de Salud Pública, y realmente estaban muy quejosos, ¿no? Algunos periodistas, diciendo que los estaban tratando con mucha violencia, ¿no? De una manera... Bueno, en el caso mío, salvo lo que yo le comento, no. Después colaboraron plenamente. Incluso yo conversé con muchos policías, con muchos bomberos que me estaban asesorando. ¿Usted estaba en el momento del derrumbe? Que fue espantoso lo del primer derrumbe, en donde retiran a un bombero herido. Pobrecito. Lo llevan. A usted les habrá pasado. Yo estaba en mi casa y todos gritábamos, al mismo tiempo. Lo mismo que Marchetti era, ¿no es cierto? Que César Massetti, que lo estaba en ese momento. Hubo dos derrumbes, otro a la madrugada. En el primer derrumbe también temían que podían estar heridos cadetes de la policía que participaron también en esta tarea. A mi criterio lo hacían lo humanamente posible, se trabajaba con mucho cuidado. Por ejemplo, la gente decía, ¿por qué traer una pala mecánica al lugar? ¿Cómo van a levantar esos escombros? Entonces yo, por ejemplo, me acercaba a un policía o a un bombero jefe que estuviera a cargo y me decían, por favor, vamos a explicar la situación. Los escombros se sacan con la mano, es un trabajo manual, se remueve piedra por piedra. Una vez que se separan hacia la calle y que ya se sabe que no hay riesgo de derrumbe o que no hay una persona, ahí la pala carga en el camión. Claro. Esto es importante aclararlo para que se sepa cómo se trabajaba. O sea que los baldes y todo esto que nos parece una cosa tan arcaica, rudimentaria, es necesaria porque en un momento, por ejemplo, levantaron todas las manos. A mí me molesta, como ciudadana me molesta ver porque a lo mejor usted cree molesta, claro, yo que es lento, toda pero la tiene que ser así. Creo que a todos nos pasaría lo mismo. Viste que los toda la antropólogos y los arqueólogos trabajan también del mismo modo, todo a mano, sí. Todos lo hacen a mano. Va cepillando todo. En un momento levantaron todas las manos y yo que estaba a 50 metros del lugar, en diálogo directo con el canal, dije, por respeto, ahora me callo la boca y ya no hablé. Claro. Yo cuando digo me molesta por la premura del caso, ¿no es cierto? Porque uno desea que sean más rápidos, más ágiles, pero evidentemente se debe... Pueden provocar consecuencias por peores. Desconocimiento lo dice ahora uno también. comprende que la gente en el deseo de colaborar estropee las cosas, que algunas cosas no las comprenda, como hubo dos desprendimientos posteriores, la gente a veces no sabe, cree que ya está bien, que subiéndose, sacando piedras, y hay que estar trabajando con ese peligro. Los bomberos son los que saben, la policía son los que saben, defensa civil. Pero de todas maneras esto nos trae una enseñanza. Dado el terrorismo internacional, esta es la segunda vez que pasa en el país, tendremos que organizarnos para afrontar situaciones de estas, Dios quiera que no se den nunca, pero estar preparados para obrar más coordinadamente, eso seguro. Yo ayer pensaba, qué barbaridad si temblara en Buenos Aires, ¿no?
¿Qué sucedería? ¿Cómo haríamos frente a una situación así? Sería un gran caos. Sería tremendo. Bueno, vamos a explicar qué es el fundamentalismo islámico. ¿Qué les parece? Que todos hablamos mucho del fundamentalismo y muy pocos sabemos. Es un movimiento político religioso musulmán basado en la observancia estricta del Corán en la sociedad civil, el rechazo de la cultura occidental y la práctica de la guerra santa contra los enemigos del Islam. Luego de la Revolución Islámica de Irán de 1979, adquirió vigor en muchos países árabes, especialmente en el Líbano. El Hezbollah, o Partido de Dios de tendencia proiraní, nació luego de la invasión israelí al sur del Líbano. Es el grupo más intransigente con respecto a la creación de un Estado judío. Su brazo armado es la Jihad, Guerra Santa, responsable de numerosos atentados. Hagamos un precio tan alto. 6 millones de judíos. Pero, ¿Y yo qué perdóneme. Bueno, parecido, perdón, discúlpeme. La meta principal del fundamentalismo islámico es la República Islámica Mundial. Y esto se debe entender. En contra no solo de la cultura occidental, sino en contra de todo lo que no es musulmán. Y tiene varias frentes. La primera fue lo que dijeron el imperialismo americano, el imperialismo francés en el Líbano y por supuesto el sionismo. Pero en Algeria no hay nada en contra del sionismo y allá hay un miedo muy grande que ellos van a entrar en Europa. Acá nosotros nos encontramos también con musulmanes que son en contra del fundamentalismo. Y por la primera vez después de muchos años, hay mucha gente que están dando plata para luchar en contra del fundamentalismo y no en contra del sionismo. Y hablo de países árabes. Este es el fundamentalismo que llegó, como usted lo dijo, en el Líbano en 82, pero vino como una exportación más del Estado terrorista que es Irán. ¿Hay militares nuestros de nuestro ejército que son fundamentalistas? ¿Usted está al tanto? No sé. ¿No? ¿O no quiere contestar? No sé. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Usted lo sabe, Berbisky? No. ¿No? Tampoco quiere contestar. Bueno, en principio la comunidad judía en la Argentina es una de las más numerosas de la diáspora, quizás la cuarta, cerca de 400.000 personas, yo creo que son más, No, menos. Lo que la vuelve blanco de cualquier movimiento en el tablero global en el que se desarrolla el conflicto de Medio Oriente. También es de las más antiguas y tradicionales. Esto es de ámbito financiero de hoy. Es una de las explicaciones, ¿no? Me parece que el impacto internacional que tiene un hecho en la Argentina y atacar al corazón de una de las comunidades, creo que la más importante de América y una de las más importantes del mundo, sumado, digamos, a las condiciones que facilitan este tipo de hechos, me parece que explican parte del por qué la Argentina, de por qué eligen la Argentina. Ningún otro país... Es más fácil que Estados Unidos, que es la más grande comunidad, o más fácil que la de Francia, que es la segunda. Es por eso, seguramente porque aquí es mucho más fácil hacerlo. Por eso lo deben haber hecho. A mí me sorprendió porque mucho. las comunidades son mucho más grandes las otras que las nuestras. Sí, esta es la cuarta. ¿Y por qué nos llamó la atención la primera? No se hizo nada. Claro. Entonces la segunda fue mucho más fácil. Hay una frase de Brecht que viene al caso este del segundo atentado que es perfecta, que dice que los indiferentes son los asesinos de la vida. Nosotros fuimos indiferentes con el primer atentado. Es muy cierto. El país fue indiferente. Y por eso tuvimos el segundo atentado. Es cierto. Esta mañana un cable que venía de Londres decía que el día jueves último, un diario árabe que se edita en Londres que se llama Al Hayat, anunciaba que la Hezbollah, o este grupo terrorista, había dado luz verde para cometer un atentado. Creo que esos son datos que hoy tendríamos que estar viendo, respetando el dolor. O la nota del New York Times del 22 de mayo, donde efectivamente desde Jerusalén un corresponsal decía que desde Israel se veía la posibilidad de que en América Latina o en alguna parte del mundo se responda al secuestro de un terrorista árabe. Esa nota la presentaron ustedes anoche, ¿no? Sí, en el programa. Pero ¿sabe lo que pasa? La nota la distribuye el señor Bursaco ayer después del atentado. ¿Sí? Vale decir, hace 20 días el gobierno chileno tiene indicación de que algo, lo que mencionaba Dar recién, puede pasar en cualquier parte del mundo. Y el gobierno chileno
refuerza la custodia de la Embajada de Israel en Chile y de los edificios de la comunidad. Sí, sí, sí. Es decir, que lo haya distribuido un funcionario en la Casa de Gobierno ayer, después de la bomba, me parece una broma. Sí. Es una broma. Yo le pregunto al embajador y me quito la duda si efectivamente había alguna instrucción de parte de su gobierno para proteger embajadas y consulados en los últimos días o en los últimos meses, algo especial, algo diferente. Sí, nosotros recibimos instrucciones de hace mucho tiempo, de hace 3 meses. Y había algo que pedimos también el esfuerzo de la parte de la Argentina, pero acá no hay nada y yo quería destacar eso. Es verdad que hay una solidaridad muy grande entre Israel y la comunidad judía. Nosotros somos el Estado judío. Pero esto es también una institución que no tiene una base jurídica que es extraterritorial. Y no se podía pedir una ayuda también para estas instituciones. Para AMIA, dice usted concretamente. Sí. Ahora, para nosotros recibimos, pero no se podía recibir también para las instituciones judías.